Saludos amables televidentes, un saludo policial, es momento de la policía. Buenos días, Manuel, buen día. Buen día, amigos televidentes, buen día, Gregory. Bueno, es día de la policía, sí, porque ayer ya formalmente entrenan nuevo jefe. Y Señor. lo puso en posesión una mujer, la ministra de Interior y Policía. Usted dice, bueno, pero ese es un dato intrascendente, porque a ella le corresponde porque es ministra de Interior y Policía. Ajá. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que aquí no ha habido mujeres que sean ministras de Interior y Policía y que asuman realmente la jefatura de la Policía Nacional como manda la ley, como manda la Constitución de la República, porque el ministro de Interior es el responsable de la seguridad interna del Estado, de la seguridad pública o de la seguridad también del Estado, y en esa función es que es el jefe inmediato del jefe de la Policía Nacional. Bueno. Entonces, ese dato de ayer, que una mujer pone en posesión al nuevo jefe de la Policía Nacional, es histórico. Bueno, pues las coronelas y las generalas que hay en la Policía Nacional lo que miran eso, pero ya nos estamos acercando nosotras las damas. Ahí está el momento de juramentación del nuevo jefe policial, mayor general Andrés Cruz. Parece un policía, da la impresión de que sí, de que es un policía. Cuando hablamos en esos términos, de policía. El dominicano conoce lo que se quiere decir. Sí. Dicen que es una persona de carácter regio, ojalá que sí, y por supuesto que sea moderado y que conozca el equilibrio de tener cierta capacidad de decisión para temas delicados, pero siempre no está mal una cucharadita de control. Bueno, no está mal una cucharadita sobre siempre. Sobre todo él que tiene el apellido Cruz y Cruz. Sí. Sí. Mucho control. Miren, señores, vamos a compartir con ustedes lo que es el informe meteorológico de este jueves 19 de febrero, según el Instituto Dominicano de Meteorología. Dice que hoy un sistema de alta presión estará dominando las condiciones del tiempo, favoreciendo un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias en gran parte del país en horas matutinas. El viento ligeramente cálido del este-sureste contribuirá a una sensación térmica calurosa, especialmente durante la tarde, ocasionando nublados con aguaceros o chubascos dispersos en Atomayor, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Noel, Santiago Sur, Santiago Rodríguez, San Juan y Dajabón. Pronosticamos que dichas actividades de lluvias puedan estar acompañadas de ráfagas de viento con baja probabilidad de tronadas y podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche del día de hoy. Esto es lo que dice el Instituto Dominicano de Meteorología sobre las condiciones del tiempo. Sería dual. En la mañana, antes del mediodía, está hablando de un ambiente soleado, pero ya en horas de la tarde, en algunas provincias, habrá lluvias. Al caer la tarde, normalmente es que se incrementa la posibilidad de lluvia. Meteorológicamente tiene su explicación. Yo no la sé, ni tengo idea, pero es así. Bueno, y además de eso, dice que en la tarde ya se sentirá una sensación térmica un poco calurosa. Es decir, variando la temperatura que hemos tenido desde diciembre pasado hasta la fecha, ¿verdad? Cierto. Y se nos fue el frío, ayer lo hablábamos, se nos fue el frío. Es más dentro de mi casa que yo sentía el frío de invierno, de nuestro invierno. Ya ayer y antes de ayer empecé a sentir el tradicional calorcito. Bueno. Vamos a ver entonces qué pasará en Semana Santa. Ya viene por ahí la Semana Santa. La Semana Santa siempre se desea, por el tema de la playa, siempre se desea una temperatura que, bueno, que sea un poco calurosa, para no disfrutar de las playas y los ríos. Bien. José María Balcázar Celada, dos apellidos
no comunes en nuestro ambiente, es la persona designada. Pero me parece de origen español. Parece, sí, los apellidos. Carlos tiene el video de escogencia por parte del Congreso peruano. Démosle un poquito de audio brevemente, por favor. Balcázar, en consecuencia, ha sido elegido presidente del Congreso de la República, el congresista Balcázar. Por lo tanto, lo proclamo como tal. Bien, luego de ahí fue seleccionado encargado de la presidencia. Sí, bueno, ese hecho ocurrió anoche cuando se sometieron a votación los 4 legisladores que estaban aspirando a sustituir a José Yeri como presidente de Perú. El detalle interesante es que Balcázar es un viejo izquierdista peruano, octogenario, tiene 83 años de edad, y su misión es garantizar la celebración de elecciones ya durante aproximadamente poco tiempo. Las elecciones son el 28 de julio, es decir que estamos hablando de alrededor de 5 meses estará al frente del Ejecutivo peruano. Y Manuel, se espera que esté al frente hasta esa fecha, sí, porque son capaces de quitarlo. Sí. Bueno, él asume la presidencia de Perú en una segunda ronda porque él en la primera ronda no obtuvo el 50+1 de los legisladores presentes. Ya en la segunda ronda sí obtuvo esos 69 votos, disputándose contra una antigua presidenta del Parlamento, la señora Leiva, que es abogada, una persona relacionada con el sector agroexportador de Perú, es decir, miembro de esa oligarquía peruana, pero finalmente ella, que inicialmente se consideraba como favorita para imponerse en este proceso, no tuvo los votos suficientes y por eso se coloca a Balcázar, José María Balcázar, como presidente de Perú. El reto que tiene no parece complicado, es decir, organizar las elecciones, porque a pesar de esta inestabilidad que Perú ha vivido en estos últimos años, cambiando presidente como sería uno cambiarse de ropa interior para que la gente tenga más o menos una idea, al margen de eso, Perú sigue un trayecto institucional, constitucional, porque aunque hay ya estas destituciones y procesos incluso hasta judiciales contra jefes de Estado, realmente todo eso se enmarca dentro del ámbito de la Constitución peruana, es decir, que no son procesos, si se quiere, exagerados, si se quiere, de algún punto muy intenso, pero no son procesos ilegales, es lo que me refiero, es decir, están dentro de lo que establece la Constitución peruana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto, tarde o temprano, va a tener una repercusión negativa en Perú. Ningún inversor importante, por ejemplo, se atrevería a arriesgar capitales para invertir en Perú bajo una situación como la que se ha estado produciendo en los últimos años. Porque aunque Perú esto no le ha afectado en términos de estabilidad económica porque ha tenido crecimiento, ya este último año no tuvo el crecimiento que venía operando hace 10 años, es decir, lo que indica que ya esta inestabilidad política se está sintiendo también en lo que es la estabilidad económica de Perú. Y eso sí afecta a un país. Y por el otro lado, lo que planteaba ayer es que Perú está viviendo una situación de crisis de seguridad que se manifiesta en atraco, asesinato incluso de empresarios, de artistas, represiones a manifestaciones violentas por parte de la población que reclama mayores niveles de seguridad, y uno de los retos que tiene precisamente Balcázar es enfrentar esa situación de inseguridad que va en escalada en Perú. Y finalmente, Gregory y amigos televidentes, otro detalle importante es que en estas elecciones que están planteadas para julio, bueno, la cantidad de aspirantes a la presidencia de la República no recuerdo, pero solamente partidos políticos pasan de 40, los partidos políticos en Perú. Pero hay una cantidad apreciable
de políticos peruanos que están aspirando a la presidencia de la República. Pero hay una situación de desánimo, hay una situación de indiferencia por parte de la población a participar en elecciones. Las encuestas revelan que aunque una persona no muy conocida en Perú, no recuerdo su nombre, es que está liderando las encuestas, desplazando, por ejemplo, a Keiko Fujimori, que en un principio se pensaba que para estas elecciones del año 2026 era prácticamente una línea que ganaba las elecciones, porque en los dos anteriores procesos presidenciales en Perú, Keiko Fujimori ha obtenido el primer lugar, pero no la mitad más uno de los votos, ha tenido que ir a un balotaje, a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta ha perdido la presidencia de la República. Entonces se pensaba que en esta ocasión ella, como había tenido ese desempeño muy favorable en los dos últimos procesos electorales, se estimaba que ella podía de alguna manera concitar ya un mayor respaldo de los peruanos y entonces coronarse como presidenta de la República. Pero parece que no va a ser así. Hoy día marca de preferencia menos de 10%. Exactamente, ella se ha caído, es una mujer que ha estado presa ya en varias ocasiones por un proceso de soborno, lo que es muy usual entre los jefes de Estado peruanos, es la acusación preferida que siempre se le indilga. Pero en el caso, vuelvo y repito, habrá que ver hasta qué punto es todo este proceso tan rápido de destituciones de presidentes haya influido en el ánimo de los peruanos para perder la confianza ya en los procesos electorales. Porque usted dirá, bueno, yo no hago nada con ir a ejercer mi voto, ejercer mi derecho, votar por un candidato que yo entiendo que puede tener un buen ejercicio, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año o 2 años después, el Congreso se inventa una de esas figuras constitucionales que tiene para destituir un presidente y entonces lo sacan de la silla. Entonces, yo no hago nada con ir a ejercer mi derecho al voto cuando esa persona, que yo creo que reúne las condiciones para dirigir el país, sencillamente está expuesta a una mayoría congresional que en un determinado momento determine que no puede seguir siendo presidente. Y mira, y va a ser muy interesante ese episodio de las elecciones que tú mencionas muy bien, que es del 28 de julio, son el 28 de julio, por la característica que también explicas. Una gran cantidad de candidatos hay hasta el momento. Si la inteligencia del político peruano se pone en prueba y actúa, sobre todo en el caso de Keiko, que tiene una gran experiencia y una dilatada carrera tras el cargo presidencial, pues el tema de las uniones políticas podrían variar ese panorama. Habría que ver porque como está planteado, saben todos que van a una carrera donde cada posibilidad es mínima. Entonces sería mejor un buen acuerdo político que le garantice parte de ejercer gobierno. Entonces pienso que por ahí podrán dar la cosa antes de las elecciones peruanas. En cuanto a lo que referías, sí, de la inversión extranjera se ve afectada, por supuesto, cuando hay esa inconsistencia política en un país como es Perú. Sin embargo, ellos han tenido la suerte de que el sector minero se ha mantenido sólido, se ha mantenido en una producción muy positiva y ahí vemos que la economía en 2025, aunque no fue una economía tan alta, pues, tuvo mejor desempeño que nosotros, por ejemplo, que vinimos a fallar en 2025 a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, estas elecciones y este proceso que el señor Balcázar Celada empieza inmediatamente a dirigir el país, veremos el que lo salieron, el señor José Gerí. Manuel, parece que es medio vagabundito. Hay unas imputaciones. Y hasta sinvergüenza. Sí, medio sinvergüenzón, medio contento el señor y
Bueno, la acusación... Ya ustedes busquen por ahí para tener respeto Sí. en ese sentido, pero el hombre como que muy alegre. Sí, muy alegre. a mí me causó mucha hilaridad, mucha risa, porque la acusación que le formula el Parlamento es de que él se reunió con unos empresarios chinos, reuniones que no fueron registradas, es decir, que se reunió a escondida. Eso es lo que entiende el Parlamento, porque él no registró oficialmente esos encuentros con esos empresarios chinos. Cuando se le preguntó por qué usted iba a un restaurante de uno de esos chinos con los que él se reunía, y él dijo, no, yo iba a comprar dulce chino. Qué dulce historia, Sí, una historia muy dulce. Dulce chino, y entonces, bueno, el hombre es ocurrente. Pero él, además de eso, tiene otro proceso también por algo que en alguna medida el Parlamento lo considera corrupción, y fue destituido por esto, pero tiene otros procesos en curso. No, yo me imagino que ya su ropita, la maleta, él ya estará preparando un bulto, porque, bueno, en la cárcel él no va, pero pienso que le toca pronto ir a acompañar a los otros presidentes. Él hizo una rendición de cuentas, es decir, de su ejercicio efímero por la presidencia de Perú, hizo una rendición de cuentas. Pero mire, con el tema de Keiko Fujimori es interesante, porque Keiko Fujimori de alguna manera fue impulsada por el apoyo que, a pesar de todo, tenía su padre, Fujimori, ¿cómo era el primer nombre de Fujimori? Alberto Fujimori, por el apoyo que concitaba Fujimori entre gran parte, una mayoría importante de los peruanos. Cuando Fujimori llega al gobierno, realmente Perú era un país invivible, un país que vivía bajo constante asedio de Sendero Luminoso, un grupo izquierdista pro-maoísta que dirigía Abimael Guzmán, que finalmente fue detenido. Y en Perú... Una detención espectacular. Sí, en Perú, lo tuvieron, ¿recuerdas esa imagen? Parecía un tigre enjaulado en una jaula y duraron horas. Lo llevaron, sí, es un método de Montesinos. El tema es que usted iba a Perú y estaba expuesto a que hubiese un apagón porque Sendero Luminoso volaba una torre de electricidad, hubiese un secuestro, enfrentamiento armado con la autoridad. Era una situación totalmente de inestabilidad, tanto así que Fujimori se vio obligado prácticamente a militarizar Perú para afrontar esa situación que heredó en el gobierno. Pero Fujimori fue quien garantizó la vuelta de la tranquilidad en Perú, porque acabó con Sendero Luminoso. Realmente se le hizo acusaciones de violación de los derechos humanos, de abuso. Yo creo que el ejercicio de Montesinos, que era su responsable de seguridad, no le ayudó mucho para que él pudiera de alguna manera salvarse de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Montesinos, Vladimir está en la cárcel aún, sí, Vladimir Montesinos. Sí, pero un hecho insólito. Usted recuerda que un comando de Sendero Luminoso tomó la embajada de Japón en Lima en ocasión de que se celebraba el aniversario de la independencia de Japón. Tomó esa sede diplomática con varias personalidades como rehenes, y hubo una operación de un comando peruano que penetró a la embajada, mató a esos guerrilleros y liberó a los rehenes. Transmitida en vivo esa operación. Exactamente. Manuel. Una de las acusaciones que se le hizo a Fujimori de violación a los derechos humanos fue precisamente esa operación que se llevó a cabo en esa embajada. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿qué querían que hiciese la autoridad? Pero lo que te quiero decir es que ese ejercicio de Fujimori le granjeó un gran respaldo entre un porcentaje importante de los peruanos. Llegó un momento en que los peruanos estaban divididos, totalmente divididos, prácticamente 50-50, de si Fujimori tuvo un buen desempeño o no tuvo un buen desempeño. Es decir, prácticamente la mitad de los peruanos consideraba que él tenía un buen desempeño. Y esa base que le dejó Fujimori, reducido finalmente a prisión, condenado a 25 años de cárcel, pero esa base que le dejó fue lo que impulsó las aspiraciones presidenciales de su hija, Keiko Fujimori, que en definitiva era la más cercana a él. Pero esa base de apoyo se ha ido erosionando hasta el escenario que tenemos hoy,
donde hoy en día ella no se considera favorita para ganar en las elecciones del 28 de julio. Bueno, pues ahí está planteado lo que se prevé suceda en Perú, un país muy importante, un país que verdaderamente merecería tener estabilidad política, no la ha tenido en los últimos 25, es más. Ayer estaba con un amigo intelectual que me decía que el principal sinvergüenza, que una de las personas que más ha decepcionado en la historia del Perú fue Raúl Haya. ¿Raúl Haya de la Torre? Sí, ¿Y sí, por qué? sí. Porque se vendía con unos sentimientos inspiradores de una sociedad horizontal, una sociedad distributiva, y resultó ser todo lo contrario por ahí, y él lo razona muy bien. Y yo hasta puedo hacerle una invitación aquí al programa, no voy a decir el nombre por si acaso me dice que declina la invitación, pero criticaba acremente a Raúl Haya de la Torre, una persona que en la historia tiene un buen lugar. Tiene buen lugar y es reconocido sobre todo por izquierdistas aquí en la región, se le reconoce como un hombre que realmente sentó bases institucionales en Perú. Me hablaba del pero rompimiento creo, y el alejamiento del profesor Juan Bosch de Raúl Haya de la Torre después sí, de haber sido muy amigos. Sí, pero yo creo que cuando uno ve lo que está pasando hoy en Perú, uno dice, bueno, pero ¿será eso que lo llevan en la sangre? Es parte de su idiosincrasia. Tú estabas en la conversación y no nos dimos cuenta. Sí, Eso dijo él. sí, yo creo que uno se pregunta eso, porque la verdad es que lo que se ha vivido ya a partir del 2000 para acá, que es cuando con más intensidad se ha llevado este proceso de sustituciones de presidente, es parte de lo que se podría considerar una locura, es decir, es una locura institucional que no se registra en ningún país del mundo. Usted o tiene una dictadura o tiene regímenes democráticos, pero dentro de la democracia estar sustituyendo presidente, eso no conduce a nada bueno. Y lo peligroso de esto, Gregory y amigos televidentes, es que el peruano se desestimule y no tenga participación en estos procesos democráticos de elección popular, porque la constitución de regímenes de minoría tampoco son favorables para sociedades y mucho menos para una sociedad que tiene una estabilidad política tan acentuada como es el caso de Perú. Manuel, ¿te atreves a dar un salto geográfico? Y lo mismo que acabas de mencionar, nosotros no estamos lejos de ahí, Manuel. Bueno, pero tenemos dos abstenciones consecutivas. Pero en otro marco. Altas. Bueno, pero... En otro marco, pero porque... la minoría es que está decidiendo quién nos dirige. Es peligroso, eso es peligroso. Pero en el caso de nosotros, la diferencia central se basa en que nosotros tenemos estabilidad democrática. Y entonces, esa estabilidad democrática, hasta cierto punto, es una garantía de que el proceso institucional democrático se mantenga en el tiempo. Hay que llamar la atención sobre esa acentuada abstención que se ha producido sobre todo en las dos últimas elecciones. Uno pensaba que en el 2020, producto del COVID, era por el COVID. Sí, era por el COVID. Y no fue por el COVID. Cuando hubo las elecciones del 2024, uno dice, bueno, pero ya hay una tendencia del ciudadano que no se siente motivado por ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República y sencillamente se queda en su casa. Y algo hasta más triste, Manuel, no solamente por el candidato a la presidencia, en las elecciones municipales, que son... Es que eso no despierta interés. Que son realizadas con anterioridad a la presidencial. Manuel, donde tú vives, donde vive mi tío, mi tía, mis amigos en el interior del país, en esas comunidades, es menos la importancia que le dan a quienes comparten con ellos, quizás a tres casas de distancia, quienes se ven 2, 3, 4 veces a la semana en el Club del Pueblo o en el restaurancito del pueblo, o en el restaurante, o se ven en el parque, donde sea. Ahí se le presta menos atención al momento de decidir quién va a dirigir el municipio, quién va a ser el alcalde
del municipio cabecera, del distrito municipal, ahí se le presta menos atención. Entonces hay una apatía, un desinterés que va creciendo hacia los candidatos a regidor, a diputado, a senador, a presidente, incluyamos la vicepresidencia, porque un vicepresidente puede atraer a alguien. Hay una apatía creciente y se manifiesta que no estamos yendo a votar el día de las elecciones, ni en las municipales, en menor grado en las municipales, y estamos también yendo poco a votar en las elecciones presidenciales. Sí, a eso agregue, Gregory, este laborantismo que hay aquí entre los expertos, entre comillas, y los partidos políticos tienen responsabilidad en esto, porque usted convoca las elecciones municipales en febrero, pero ya en mayo usted tiene que ir a un proceso presidencial. La gente hasta cierto punto dice, bueno, pero voy a votar en febrero, tengo que ir a votar en mayo otra vez. Una cantidad apreciable de votantes que se ha radicado, por ejemplo, en la capital de la República y que son de Pedernales, nos van a dar 2 viajes en términos de 2 meses para ir a votar. O van a una o no van a la otra. Eso puede influir. Pero también, anótele el hecho, y esto me lo señaló un politólogo que ni siquiera es dominicano, pero que él observa de manera muy cuidadosa este proceso que ha seguido el país. Mire, los casos de corrupción tienen un impacto directo en el ciudadano y lo lleva a cuestionarse realmente si participar o no participar en ese proceso de elección. O sea, el votante se siente ofendido. Y molesto. En algunos casos hasta frustrado. Sí. Es decir, yo voto para que vaya gente al gobierno a hacerse rico. Es lo que se pregunta. Porque el escenario que vivimos, usted dice, bueno, pero mira, la corrupción del gobierno anterior, este gobierno la persiguió, sometió gente a la justicia. Y usted esperaba que eso fuese un aliciente para los que llegaran, entonces manejaran de forma pulcra, fueran muy cuidadosos en el manejo y el gasto de los recursos del Estado, pero entonces usted se encuentra con lo mismo que usted persiguió en el pasado, sí, usted lo tiene ahora. Y entonces la repetición de hechos de esta naturaleza, e incluso cuando haya consecuencias, porque todavía no ha habido consecuencias, y hay muchos casos en los tribunales, pero usted no tiene sentencia. Entonces, ese hecho de por sí, me señalaba él, tengo que señalarlo, no puedo decir su nombre, pero este razonamiento no es de mi autoría, sencillamente yo lo estoy asumiendo porque lo comparto y considero que tiene cierta razón. El hecho de que el ciudadano vaya asistiendo periodo de gobierno tras periodo de gobierno al mismo escenario, a los mismos hechos punibles, hasta cierto punto le va causando ese desinterés y, vuelvo y repito, utilizando sus propias palabras, incluso frustración. Dice, bueno, pero yo no voy a estar votando para que vaya gente a hacerse rico al gobierno con los cuartos que yo pago de impuestos. Y entonces, además de la repetición de esos factores que indicas, está la repetición de que en la boleta de votación te vas a encontrar con los mismos candidatos que encontrabas en el segmento anterior de elecciones. O sea, porque si miramos bien, los candidatos a nivel de las provincias, a nivel de los municipios, en la carrera presidencial, en sentido general, varían muy poco. Tú miras el Congreso Nacional y cuando ves un diputado que está discurriendo en su primer periodo, te sorprendes, porque la mayoría de los diputados allá en el Congreso tienen 2, 3 periodos corridos. En las alcaldías se repite lo mismo, hay muchas alcaldías que han repetido a quienes los dirigen, en los distritos municipales también. Y los candidatos, bueno, y eso viene de lejos, Manuel, porque hay que se han convertido en chistes, personas que venían, Felipe González que vino y dice, pero Balaguer, el mismo Balaguer del año 60 y tanto,
en los 90, Balaguer, ustedes son especiales. Eso, Sí, no sé si fue una broma que se crearon, pero se paradoja, repiten los candidatos en el paradoja del tiempo. destino, pero fue un hombre que sentó cátedra en el ejercicio del gobierno. Evidentemente. Usted podrá, sobre todo en sus Sí. últimos 10 años, usted podrá estar o no estar de acuerdo con Balaguer, pero realmente Balaguer, y aquí lo hemos planteado, era un hombre visionario. Visionario. Aquí en términos, por ejemplo, de defensa del medio ambiente, nadie más ha hecho que Joaquín Balaguer, porque él sentó las bases realmente de que aquí tuviésemos esa protección ambiental necesaria para mantenernos como isla o como un pedazo de la isla. Hay sociedades avanzadas más que nosotros, el caso particular y que lo tenemos cerca de Estados Unidos, los momentos de gloria de las figuras preponderantes son o 4 u 8 años cuando son presidentes de la nación, cuando dirigen Estados Unidos. Después de ahí, pasan a la historia de una manera interesante, pero la vigencia, el activismo, se reduce a su más alto nivel o a su mínimo nivel, se reduce el activismo de los expresidentes de Estados Unidos. Se quedan impartiendo conferencias, se quedan con buena imagen, como es el caso de Barack Obama, de Clinton quedó con buena imagen, se queda con un respeto a distancia que tienen los norteamericanos hacia George Bush hijo, ya padre murió, pero aquí no hay retiro. No. Y no digamos nombres porque no hay que mencionarlos, Sí, pero aquí no hay retiro. La gente lo sabe. Y aún tú no te candidates, bueno, pongo dos ejemplos claros, aún tú no te candidates, como es el caso de Danilo Medina e Hipólito Mejía, tienen una participación tan activa como las personas que van a encabezar las boletas presidenciales. No hay ninguna diferencia entre Danilo Medina. No menciones solamente a Danilo Medina y a Hipólito Mejía, porque hay uno contemporáneo en términos de aspiraciones. Cuidado, y eso amigo Leonel Fernández. No es mi amigo, pero es no, yo digo, no, bueno, claro, pero cuando yo... Lo único que él está habilitado y los otros no están habilitados. Sí, no, yo hice la especificación que aunque cuando no van a participar activamente con posibilidad, yo hice esa aclaración, sí la hice. Entonces, no hay ninguna diferencia entre el activismo que hace Hipólito Mejía y Danilo Medina a la participación movida, constante, permanente que tiene Leonel Fernández, que tiene Abel Martínez, que tiene Francisco Javier García y los demás candidatos de cierto nivel de preferencia con los que ya no pueden. Entonces, por eso es que somos tan específicos, tan particulares, pero sí para mí influye mucho que la repetición de las candidaturas a nivel nacional haga que la cantidad de personas que van a votar se reduzca, porque la expectativa que te crea un alcalde, que te promete que lo primero que va a hacer es recoger bien la basura y que las calles, y cuando ves a los 3, 4 años que tu pueblo sigue igual, tú eres amigo de ese alcalde, pero no, el día de la votación no vas a votar motivado en que no vale la pena, porque si ese que es amigo tuyo, votaste por él, no ha hecho nada, y eso se repite también arriba. Hay mucho descreimiento y mucho desinterés en ir a votar en las elecciones, y ojalá que haya novedades en ese sentido, bueno, que el candidato enamore al votante. Ahora, cuando hay una repetición de las mismas caras, ya son amores conocidos, entonces ahí la cosa es más difícil para salir de la tranquilidad de la casa un 16 de mayo a votar por esos candidatos. Pero hay que reconocer que de todas maneras tienen poder de convocatoria, es decir, convocan. Ajá. Sí, convocan. Pero, y estudiando cualquiera pasa, ¿cómo no van a convocar si hay mucho despliegue económico? Cuesta, mira, pero convocan. Yo sé que nos están llamando ya a la pausa, pero sí, vamos a pausa. Para que no vamos a pausa, lo tratamos porque... bueno, vámonos a pausa, está bien.